El rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el congresista José Jaime Uzcategui volvió a encender una de las heridas más profundas en la memoria colectiva del país, la toma del Palacio de Justicia ocurrida en noviembre de 1985. A casi 40 años de aquel episodio que marcó un antes y un después en la historia de Colombia, las declaraciones del presidente reabrieron viejos debates sobre la responsabilidad del extinto grupo guerrillero M-19 y la actuación del Estado durante los días de horror que dejaron un saldo de magistrados, empleados judiciales, militares y civiles muertos o desaparecidos. Lo que parecía una conmemoración reflexiva terminó convertida en un nuevo campo de batalla política y mediática, en el que los recuerdos del pasado chocan con la interpretación del presente. Todo comenzó cuando el presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, publicó un mensaje en el que aseguró que el M-19, grupo del que él formó parte en su juventud, no fue responsable del asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz, contradiciendo así las versiones judiciales y los testimonios recopilados durante décadas. En su publicación, Petro afirmó textualmente que el informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M-19 eran de marca diferente a las usadas por el Estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio. Este comentario, lejos de cerrar el debate, avivó una tormenta política que volvió a dividir opiniones y a despertar la indignación de quienes consideran que el mandatario intenta reescribir la historia para limpiar la imagen de la organización a la que perteneció. El congresista José Jaime Uzcategui, hijo del general Jesús Armando Uzcategui, quien fue investigado y procesado por hechos relacionados con la retoma militar del Palacio, no tardó en reaccionar con dureza. A través de la misma red social, le respondió directamente al presidente acusándolo de revictimizar a las familias de los fallecidos y desaparecidos, y de utilizar su investidura para manipular la memoria de las víctimas. Uzcategui escribió que fue el M-19 el que secuestró, torturó y asesinó a civiles, magistrados y miembros de la fuerza pública. No sea cínico y sinvergüenza, presidente. Sus palabras se convirtieron en tendencia inmediata, y las redes se llenaron de comentarios de apoyo y rechazo, reflejando la profunda división que aún genera este capítulo de la historia nacional. Para muchos analistas, las declaraciones de Petro reviven viejos fantasmas y parecen responder más a una necesidad de reivindicación personal que a un intento de reconciliación nacional. El M-19, recordado por sus acciones armadas, entre ellas el robo de armas del Cantón Norte y la toma del Palacio de Justicia, se desmovilizó en 1990 tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Desde entonces, varios de sus exmiembros han ocupado cargos políticos, entre ellos el propio Petro, quien ha sostenido reiteradamente que su participación en el grupo no estuvo relacionada con acciones armadas, sino con labores políticas y de organización. Sin embargo, cada vez que toca el tema, sus palabras despiertan polémica, sobre todo entre quienes consideran que intenta justificar una violencia que dejó cicatrices imborrables. La toma del Palacio de Justicia comenzó el 6 de noviembre de 1985. Cuando cerca de 35 guerrilleros del M-19 ingresaron al edificio en el centro de Bogotá con el propósito declarado de juzgar políticamente al entonces presidente Belisario Betancur por haber incumplido acuerdos previos con esa organización. Lo que siguió fue una de las operaciones militares más sangrientas de la historia del país. Durante 2 días, el ejército rodeó y atacó el edificio con tanques, fusiles y fuego indiscriminado. Al final, más de un centenar de personas murieron, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema, varios empleados judiciales y numerosos civiles. Muchos cuerpos nunca fueron identificados, y otros desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, las responsabilidades han sido motivo de controversia. Los informes oficiales y las investigaciones judiciales han concluido que tanto el M-19 como la fuerza pública incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos. Los guerrilleros, por haber secuestrado y asesinado a civiles, y el Estado, por haber ejecutado operaciones desproporcionadas y haber hecho desaparecer a varias personas tras la retoma. En este contexto, las palabras del presidente fueron interpretadas por muchos como una negación parcial de la verdad judicial, lo que provocó la reacción de víctimas y organizaciones de derechos humanos que, aunque reconocen los excesos de las Fuerzas Armadas, consideran inaceptable que se minimice la responsabilidad del M-19. El congresista Uzcategui fue más allá y acusó al presidente de instrumentalizar el dolor de las víctimas para construir un relato político conveniente. En entrevistas con medios nacionales, sostuvo que Petro busca borrar la responsabilidad del M-19 y que su discurso reabre heridas en lugar de cerrarlas. El presidente debería pedir perdón por haber pertenecido a un grupo que sembró el terror, en vez de negar los hechos que están plenamente documentados. Las familias de los magistrados,
los soldados y los civiles no necesitan justificaciones, necesitan verdad y respeto, afirmó el parlamentario. El debate escaló rápidamente a otros sectores políticos. Dirigentes de la oposición, como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia, respaldaron las críticas de Uzcategui y acusaron al presidente de intentar reescribir la historia desde el poder. Algunos incluso lo compararon con líderes autoritarios que, según ellos, manipulan el pasado para justificar sus acciones presentes. Mientras tanto, aliados de Petro defendieron su derecho a ofrecer una interpretación distinta, argumentando que la historia del Palacio de Justicia está llena de omisiones y que también debe contarse la versión de quienes fueron perseguidos por el Estado durante la guerra interna. En los medios de comunicación, historiadores y juristas coincidieron en que el debate sobre la toma del Palacio de Justicia no puede reducirse a una lucha política. Recordaron que la verdad histórica es compleja y que las responsabilidades son múltiples. Algunos señalaron que el informe de la Comisión de la Verdad, publicado décadas después de los hechos, también concluyó que la actuación del Estado fue desproporcionada y que se cometieron crímenes de lesa humanidad, lo cual no exime la culpa del M-19, pero sí demuestra que la tragedia fue el resultado de una confrontación en la que ambos bandos cruzaron los límites de lo permisible. En medio de la controversia, las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla. Miles de usuarios se pronunciaron, algunos defendiendo al presidente por considerar que su intención era resaltar la responsabilidad del Estado en las ejecuciones extrajudiciales, y otros condenando lo que calificaron como una afrenta a la memoria de los magistrados asesinados. En cuestión de horas, etiquetas como almohadilla Palacio de Justicia, almohadilla Petro M19 y almohadilla No Olvidamos se ubicaron entre las tendencias nacionales. Mientras tanto, las familias de las víctimas volvieron a alzar su voz. Algunos de sus voceros manifestaron sentirse ofendidos por las declaraciones del mandatario, mientras otros aprovecharon la coyuntura para exigir nuevamente que el Estado reconozca su responsabilidad en las desapariciones y los abusos cometidos durante la retoma. Después de tantos años, seguimos esperando justicia. No queremos que nos usen como bandera política ni de un lado ni del otro, declaró una de las familiares de las víctimas. El debate se trasladó incluso al Congreso, donde varios legisladores solicitaron una sesión de control político para que el presidente explique sus declaraciones y se pronuncie oficialmente sobre la responsabilidad del M-19. Algunos argumentaron que no se puede permitir que el jefe de Estado niegue hechos que han sido verificados por instancias judiciales, mientras otros defendieron su derecho a interpretar la historia desde una perspectiva distinta. Lo cierto es que el tema volvió a dividir al país, demostrando que, después de 4 décadas, el dolor y las heridas del Palacio de Justicia siguen abiertas. El caso del magistrado Manuel Gaona Cruz, mencionado por Petro, es uno de los más emblemáticos. Según las investigaciones, fue asesinado durante la toma, y su cuerpo fue hallado con impactos de bala. Aunque las versiones difieren sobre el origen de los disparos, varios testigos y documentos judiciales apuntan a que fue víctima de los insurgentes. Sin embargo, el presidente sostiene que las pericias balísticas no permiten afirmar con certeza que el M-19 haya sido responsable directo. Este punto ha sido objeto de debate entre juristas, pues algunos consideran que el informe forense citado por Petro no es concluyente, mientras otros lo interpretan como un intento de desviar la atención de la responsabilidad guerrillera. En este contexto, las palabras del presidente tienen un peso político particular. No se trata solo de un ciudadano expresando su opinión, sino del jefe de Estado hablando sobre un episodio en el que él mismo tuvo vínculos indirectos a través de su militancia. Sus detractores consideran que este hecho lo inhabilita moralmente para opinar con imparcialidad, mientras sus defensores creen que su experiencia le otorga una perspectiva única sobre la violencia política en Colombia. A medida que el debate continúa, la sociedad colombiana vuelve a enfrentarse al desafío de cómo narrar su propio pasado. La memoria colectiva sigue fragmentada, y cada versión parece responder a intereses o emociones distintas. Para algunos, el presidente Petro representa la posibilidad de una reconciliación basada en la revisión crítica de la historia, para otros, encarna el riesgo de una manipulación peligrosa de los hechos. Lo cierto es que, a 40 años de la tragedia, el país no ha logrado construir un relato común que honre a las víctimas y reconozca de manera equilibrada las responsabilidades de todos los actores involucrados. El rifirrafe entre Petro y Uzcategui es, en última instancia, el reflejo de esa dificultad. Detrás de los insultos, las acusaciones y los debates en redes sociales, subyace una pregunta que sigue sin respuesta: ¿es posible reconciliarse con un pasado tan doloroso cuando los protagonistas de aquella historia siguen vivos y en posiciones de poder? Mientras el país discute, las familias de las víctimas continúan buscando justicia, y el recuerdo del Palacio de Justicia permanece como una herida que se niega a cicatrizar.
La controversia también pone de relieve el desafío de manejar la memoria histórica en tiempos de polarización política. En un país donde los relatos del pasado se convierten en armas de debate electoral, cualquier declaración puede tener un impacto profundo. Petro, con su estilo directo y provocador, ha demostrado una vez más que no teme tocar temas sensibles, aunque ello signifique enfrentar la furia de sus opositores. Por su parte, Uzcategui, heredero de un apellido marcado por la tragedia y la controversia, ha asumido el papel de vocero de quienes se sienten ofendidos por lo que perciben como una negación de los hechos. En los próximos meses, es probable que el tema siga siendo objeto de discusión en medios, universidades y foros públicos. Cada palabra, cada documento y cada testimonio serán analizados con lupa, no solo por lo que dicen sobre el pasado, sino por lo que revelan del presente. En Colombia, la historia no es solo una cuestión académica, es una disputa viva que atraviesa la política, la justicia y la identidad nacional. A medida que se acercan los 40 años de la toma, las ceremonias de conmemoración prometen estar marcadas por la controversia. Algunos sectores pedirán recordar a los magistrados caídos como héroes de la justicia, otros insistirán en destacar los excesos cometidos por el Estado. En medio de esas narrativas contrapuestas, el país volverá a mirar hacia atrás, no solo para recordar el horror, sino para preguntarse si ha aprendido algo de él. La discusión entre el presidente Gustavo Petro y el congresista José Jaime Uzcategui es mucho más que un simple cruce de palabras, es la evidencia de que las heridas del conflicto armado y la violencia política siguen latentes, y de que la memoria histórica continúa siendo un campo de disputa ideológica. Mientras tanto, la sociedad colombiana enfrenta el reto de construir una verdad incluyente, una que no excluya a ninguna víctima ni silencie a ningún responsable, pero que permita avanzar hacia una reconciliación real. Si te interesa seguir al tanto de estos temas, conocer más sobre los conflictos políticos, las tensiones históricas y los debates que marcan el rumbo de Colombia y América Latina, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es importante y ayuda a mantener viva la conversación sobre los temas que siguen definiendo el presente de nuestra región. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.